con el contenido del programa, del curso, y nos toca ver el tema de formas de reproducción. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema número 3 del programa, que se refiere a las formas para reproducir las escrituras públicas. Ya en las clases anteriores vimos que es una escritura pública y dijimos que es un instrumento coaccionado por notario a requerimiento de parte o por disposición de la ley que lleva inmerso un acto o un contrato. Y dijimos que para que se materialice el mismo, pues tiene que contener los requisitos obligatorios para que de todo el negocio jurídico, que es capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Vimos los requisitos, tanto formales, no esenciales como esenciales, y yo les fui explicando a través, poniendo de ejemplo, una escritura pública de compraventa de bien inmueble al contado. El día de hoy les compartí a uno de los coordinadores un modelo de una escritura pública para que ustedes vayan revisando de acuerdo al código los requisitos que vimos no esenciales que se encuentran dentro del artículo 29 del Código de Notariado, y que vean los requisitos esenciales que se encuentran regulados en el artículo 31 también del Código de Notariado. En ese sentido, jóvenes, las formas de reproducir las escrituras públicas, como ya vimos, las escrituras públicas se van a redactar en papel sellado especial para protocolos. El notario, a partir de que ejerce la profesión, se constituye como un depositario de su protocolo. Y así va a ser siempre a partir de que ejerza la profesión, hasta que por algún motivo justificable ya no pueda seguir calculando y tenga que entregar su protocolo al director del Archivo General de Protocolos, o bien cuando el notario fallece. Pero de todos los instrumentos públicos que un notario autoriza, debe de dar las copias que sean necesarias tanto a los otorgantes, a sus herederos o a cualquier persona que lo requiera, salvo ciertas limitaciones que ya más adelante vamos a ver. Entonces, para definir estas formas de reproducción, déjenme decirles que doctrinariamente hay una clasificación donde se regulan que van a haber testimonios regulares y testimonios irregulares. En cuanto a los testimonios regulares, aquí se encuentra el testimonio propiamente dicho, el testimonio especial y la copia simple legalizada. Y jóvenes, de conformidad con el artículo 66 del Código de Notariado, el testimonio es la copia fiel de cada una de las escrituras públicas que el notario va a autorizar. Entonces, para cualquier fin, el notario va a ir extendiendo estos testimonios. Primero, como ya vimos y recordando lo de la escritura pública, que el notario tiene que advertirle a los otorgantes de la obligación de presentar los respectivos testimonios a los respectivos registros. Y pusimos el ejemplo de la compraventa, pues tienen la obligación de presentar el testimonio al registro de la propiedad que corresponda para efectos de inscripción de dicha compraventa. Entonces, estos testimonios
la definición es que es la copia fiel de la escritura matriz. Y como sabemos, alguien en una clase me decía, ay, pero ahí el notario entrega las hojas de papel especial para protocolo. Déjenme decirles que hay notarios recién graduados que llevan sus hojas originales al registro, pero les digo, o sea, por eso les inicié yo diciendo que el notario, a partir del ejercicio de la profesión, se constituye depositario de su protocolo, porque ni siquiera, aunque nosotros con nuestro dinero compramos los lotes de protocolo, al final pues esas hojas especiales de protocolo van a terminar en el archivo general de protocolos. Entonces, hay formas de reproducir. Entonces, el primero es el testimonio. Fíjense que el testimonio, antes se redactaba, por ejemplo, el notario iba a extender el primer testimonio y a la hora de redactar se consignaba, es primer testimonio de la escritura pública número 1, autorizada en esta ciudad, el 31 de julio del año 2025, por el inscrito notario, y que para entregar a, por ejemplo, Juan Carlos López Pérez, extiendo número, sello y firmo en 2 hojas de papel especial de fotocopia impresas de ambos lados, y se hace constar que el impuesto a que está sujeto el contrato de compra-venta se pagó mediante timbres fiscales o mediante formulario, se pagó en efectivo mediante el formulario, y eso vamos a ir viendo más adelante las formas de redactar, porque les decía, cada instrumento público lleva inmerso un acto o un contrato, y de conformidad con la ley, dependiendo qué tipo de contrato, va a cubrir determinados impuestos. Entonces, en el primer testimonio se hace efectivo el pago de los impuestos que correspondan según el caso. Y así el notario, si redactaba un segundo testimonio, lo redactaba de esa forma. Es segundo testimonio, pero actualmente, jóvenes, ya no se redacta de esa forma, de primer testimonio, segundo testimonio, tercer testimonio, porque imagínense, están llevando el control de cuántos testimonios se extienden en relación a un instrumento público. Entonces ahora la forma de redactar es testimonio de la escritura pública número 1, autorizada en esta ciudad por el notario XX o por el inscrito notario, y que para entregar se consigna el nombre del interesado. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de bien inmueble, se le entrega al comprador, porque a nombre de él se va a inscribir el inmueble objeto del contrato. Y entonces se redacta, se debe de, aclaro, debe ser una copia legible de los instrumentos públicos, y a la hora de que el notario lo extiende debe de numerar, firmar y sellar cada una de las hojas que constituyen el testimonio. Otra cuestión importante es normalmente cada notario va a extender los testimonios o las copias legalizadas de los instrumentos que autorice. Pero supongamos, jóvenes, que si el notario sale del país, en principio es importante que dé un aviso al Archivo General de Protocolo de que se va a ausentar del país, y como en el formulario para el pago de apertura del derecho
derecho de protocolo, para aperturar el protocolo, se consigna quién es el depositario del notario. Entonces se le informa al director del Archivo General de Protocolos que el protocolo va a quedar en poder de su depositario, y ese aviso lo tienen que firmar y sellar ambos notarios, tanto el titular como el depositario, y se presenta. Y déjenme comentarles que en migración, como tienen un registro de quienes son abogados y notarios, puede ser que le pidan este aviso, pero si se lo piden y no llevan, no puede salir uno del país. Entonces, les digo, esta es una gran responsabilidad derivada de la función notarial. Entonces, también déjenme decirles que otra de las formas regulares para extender o reproducir una escritura matriz es a través del testimonio especial. El testimonio especial es aquella copia fiel de las escrituras públicas, de las actas de protocolación o de las razones de legalizaciones de firma que el notario va a extender a requerimiento de parte, pero que se va a extender por una sola vez y va a ir dirigido al director del Archivo General de Protocolos. Es decir, el testimonio especial es un testimonio regular, pero deviene de la obligación que se encuentra inmersa en el artículo 37 del Código de Notariado. Es decir, por cada instrumento público que el notario autorice dentro de su protocolo, tiene que extender un testimonio o más para los otorgantes o cualquier otro interesado, y un testimonio especial por cada uno de los instrumentos que autorice, dirigido al director del Archivo General. Y la forma de redacción es la siguiente: es testimonio especial de la escritura pública número 1, autorizada en esta ciudad por la inscrita notaria con fecha 31 de julio del año 2025, y que para entregar al director del Archivo General de Protocolos extiendo número, sello y firmo en 3 hojas de papel especial de fotocopia impresa de ambos lados y la presente de papel bond, haciendo constar que se cubre los impuestos establecidos en la ley. Y de conformidad con el decreto 82-96, que regula la ley de timbres notariales y forenses, el impuesto que va a cubrir un testimonio especial, jóvenes, en contratos de valor determinado, el impuesto notarial no podrá ser menor de 1 quetzal ni mayor de 300 quetzales. Eso en relación a los timbres notariales. En relación a los timbres fiscales, se debe de adherir un timbre fiscal de 50 centavos en cada una de las copias del dicho testimonio. Eso de impuestos, ahorita no se atormenten, porque ahorita estamos viendo las formas de reproducir, estamos viendo teoría. Yo les estoy incluyendo una parte de práctica, pero se les van a compartir formatos para que ustedes tengan, porque cuando vimos el primer testimonio, vamos a ver un primer testimonio que esté exento de cualquier tipo de impuesto. Vamos a ver un primer testimonio con el pago del impuesto al valor agregado IVA, pagado, por ejemplo, mediante formulario o mediante timbre, o si es el pago del impuesto del 3% de timbre. También se debe de considerar
designar se hace constar qué tipo de impuesto va a cubrir el acto o el contrato y se indica de qué forma se va a cubrir el impuesto. Si fueran timbres fiscales, se tienen que individualizar cada uno. Por ejemplo, que va a pagar, que el contrato se hace constar que el presente instrumento cubre un impuesto al valor agregado IVA por la cantidad de 1.200 quetzales. Y el mismo es cubierto mediante 12 timbres fiscales de la denominación de 100 quetzales del año 2025 con número de registro, por ejemplo, del 2.325.810 al 2.685.327, los cuales se adhieren, y también el testimonio de conformidad con la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. También cada una de las razones de los testimonios se le debe de adherir un timbre fiscal de 50 centavos. Entonces, en cada uno de los testimonios se va a cubrir el impuesto. Entonces, quedamos claros que el primer testimonio o el testimonio propiamente dicho se extiende para los otorgantes o cualquier interesado, y el testimonio especial se va a extender para el director del Archivo General de Protocolos. Y como esto es derivado de una obligación que tiene el notario, entonces le van a dar una constancia. Yo ya les hablé, cuando hablamos de la escritura pública, que el notario tiene que documentar cada uno de los instrumentos públicos y guardar cada uno de los atestados o en otras palabras, los documentos que respalden dicha escritura pública. Por ejemplo, fotocopia legible del documento personal de identificación de los otorgantes, certificación del Registro General de la Propiedad del Inmueble, el número de algo que también no les había mencionado, pero que es importante que incluya los instrumentos públicos que no está en la ley, es el número de identificación tributaria tanto del comprador y del vendedor, porque eso se tiene que consignar para efectos del pago de impuestos. Entonces se tiene que consignar el instrumento público dicho número de identificación tributaria. Entonces, el notario, cuando entrega su testimonio especial, le van a dar una constancia de que entregó en tal fecha, por ejemplo, el día de hoy, el 1 de agosto, entregó al Archivo General de Protocolos el testimonio especial de la escritura pública número 1 de fecha tal. Le dan un comprobante, y ese comprobante es como un cartoncito, como la cuarta parte de una hoja de tamaño K. Entonces el notario debe pegarla en una hoja a oficio y ir pegándolas en orden. Lo que hace uno, bueno, yo cuando fui notaria del Fondo de Tierras, que extendía unas grandes cantidades, como que era maquila, teníamos, por ejemplo, hojas con numeración del 1 al 1000. Entonces íbamos ya a la escena 1, entregábamos los testimonios, íbamos marcando cuáles estaban entregadas y íbamos contando, porque de conformidad con la ley, el notario, a partir de que autoriza el instrumento público, tiene 25 días hábiles siguientes para entregar el testimonio sin pagar multa. Entonces, tenemos que estar pendientes de cumplir esas obligaciones, porque imagínense pagar 25 quetzales y resulta que tenemos 50 testimonios que no entregamos. ¿Sí? Ya es dinero. Y aparte,
que también, jóvenes, es muy importante que cuando ustedes ejerzan el notariado también, cuando cobren honorarios, es importante de que cobren los honorarios que incluyan el impuesto especial. Por ejemplo, van a celebrar un contrato de compraventa de un inmueble por 1 millón. Entonces la ley establece que el impuesto notarial para el pago de los testimonios especiales no puede exceder de 300. Entonces ya saben que van a cubrir un impuesto de 300 quetzales. Entonces tienen que pagar también gastos registrales, también lo de los testimonios especiales, los de la fotocopia. Entonces ustedes tienen que ir cobrando, pero tomar en cuenta todos estos gastos que pueden ser mínimos. Incluso es bueno hasta cobrar los 25 quetzales del aviso que se entrega al vicario, porque el vicario, la ley establece que por cada contrato que se relacione con venta, cesión, enajenación, etcétera, de bienes inmuebles, el notario tiene 15 días para dar un aviso al vicario de que se autorizó en su instrumento público. Pero déjenme ver, no recuerdo si es el artículo 45. Vamos a ver. Es el 45. Pero ojo, lean bien, ahí dice aviso, el notario entregará aviso. Aviso del notario de la enajenación de un inmueble que no estuviera declarado dentro del plazo de 15 días. Pero ¿qué pasa, jóvenes? En la práctica, el vicario no le recibe el aviso, sino adjunta una fotocopia del testimonio con la razón de la operación registrada. Entonces, ¿Los artículos 45 del Código de Notariado? ¿el Código de Notariado? ¿El párrafo es una razón? No, es el 40. Es el 40. Entonces les digo, en la práctica, incluso aquí hasta podría ser un objeto de una inconstitucionalidad, pero ahí no le aceptan el aviso si no llevan copia de la razón del testimonio debidamente inscrito. Imagínense, antes, porque les digo, antes efectivamente uno ingresaba un primer testimonio al registro de la propiedad el día lunes y el día viernes de esa semana o el siguiente lunes ya uno tenía su testimonio debidamente inscrito. Ahora pueden pasar 3 semanas, 4 semanas y se tardan un montón. Entonces es importante que el notario también dentro de sus honorarios incluya esos 25 quetzales porque sí hay que pagar. Pero también tenemos que ser responsables, ir apartando el pago de impuesto notarial, el pago de IVA, porque ahí se calcula el pago de gastos de registro, el pago de fotocopias, o sea, de todo lo que uno incurre tiene que ir guardando, porque si no después duele, ya cuando es por volumen ya duele pagar, ¿verdad? Entonces, los testimonios especiales pues se refieren a lo ya mencionado. Ahora, jóvenes, otro testimonio regular es la copia simple legalizada o la copia legalizada. Esta también constituye una copia fiel de la escritura matriz. Sin embargo, jóvenes, solo con la salvedad de que únicamente en las copias simples legalizadas, únicamente se paga
el impuesto de 50 centavos por cada una de las hojas del testimonio. Y para la forma de redactar, pues también se inicia, es copia simple legalizada de la escritura pública número 1, autorizada en esta ciudad por la infrascrita notaria con fecha 31 de julio del año 2025 y que para entregar al interesado extiendo número 6 y firmo en tantas hojas de papel especial para protocolo, especial de fotocopias y la presente en papel Word, haciendo constar que se cubre el impuesto correspondiente en la ciudad de Guatemala el 1 de agosto del año 2025 y se enumera, se firma cada una de las hojas y se adhiere un libre fiscal de 50 centavos en cada una de ellas. En estos casos de los testimonios regulares jóvenes, ¿sí? El testimonio especial y la copia simple legalizada y todas son fotocopias. Sí, pero vamos a ver más adelante. Todas son fotocopias, pero vamos a ver más adelante para reproducir. Esos instrumentos públicos, en la mayoría de casos, son fotocopias, pero van a ver, se pueden reproducir en forma de fotos estáticas, de fotografía, o se puede extender un testimonio compulsado. Y vamos a ver cuál es la forma de redacción del testimonio compulsado. Eso significa que se va a incluir una copia de la escritura pública en formato, digamos, Word, y se hace constar de que firmaron los otorgantes, aparecen firmas ilegibles de los otorgantes, luego las palabras ante mí y la firma y sello del notario. Y entonces también es testimonio compulsado de la escritura pública y entonces se hace con pero la mayoría en la actualidad lo que más se utiliza son las fotocopias de los testimonios. Pero mi pregunta es en función a que si son fotocopias tienen que ir de ambos lados. Depende, porque digamos, si yo el instrumento público, si vemos las hojas de papel especial de protocolos, tienen anverso y tienen reverso. Tienen cada una de las partes de las hojas de protocolo tienen 25 líneas, es decir, de frente y 25 líneas en la parte de atrás. Si uno empieza en la escritura número 1, en la parte, en una hoja nueva, en la parte, digamos, anversa, y termina, por ejemplo, una compraventa, van a ser 2 hojas, si están de ambos lados, pues se indica que se reproducen de ambos lados. Ahora, si empieza, por ejemplo, termina el instrumento público, por decirle el número 1, en la parte anversa de la hoja, y va a iniciar la número 2 en la parte reversa, entonces va a indicar, ahí sería, por ejemplo, el testimonio de la escritura pública número 1, autorizada en esta ciudad por la infrascrita notaria, con fecha 13 de abril del año 2025 y que para entregar al señor fulano de tal extiendo el número 6 y firmo en 3 hojas. La primera impresa únicamente en su reverso y las otras 2 impresas de ambos lados, más la presente hoja de papel bond. Entonces hay que ver y entonces se tapa la parte anversa a la hora de elaborar el testimonio, se tapa. Normalmente se pone sin texto y así se presenta el registro, que no se puede presentar la hoja con una parte de la escritura anterior y la nueva escritura. Entonces eso lleva un orden. Ya vamos a ver cuando veamos la práctica, porque ahorita estamos viendo la teoría, el fundamento legal, y va a haber un momento en donde se les va a compartir
cada una de las razones para que ustedes empiecen a practicar, porque este curso pues, es eminentemente práctico. Así vamos a empezar con la teoría y vamos a finalizar con la práctica. Entonces, en relación a la copia simple legalizada, también es una copia matriz de cada uno de los instrumentos públicos, pero únicamente se adhieren los timbres de 50 centavos. En relación a la autorización de dichos testimonios, normalmente lo va a hacer, los va a extender el notario autorizante, pero les decía que cuando el notario se encuentra fuera del territorio nacional, dichos testimonios los va a extender el depositario, pero es importante que conste un documento de respaldo para que los pueda extender. O si el notario se va por más de un año, por ejemplo, se va de embajador por 4 años, va a entregar su protocolo al director del Archivo General de Protocolos y es él quien tiene la facultad de extender los testimonios que le requieran las partes de conformidad con la ley. Otra forma para forma de extenderlo, lo que preguntaba el compañero, mediante copias impresas en papel que podrán completarse con una escritura a máquina o manuscrito. En los lugares, por ejemplo, en el interior del país, si no tienen una máquina de escribir o se va la luz, si no pueden usar la impresora, etcétera, pues el notario podría fraccionar la razón del testimonio que vaya a extender a mano, pero se le requiere letra legible. Ahora es muy difícil, ¿verdad? Pero les digo, aquí nosotros hasta tenemos internet y tenemos todos los recursos necesarios, pero en el interior es diferente. También se puede hacer por transcripción, que es o computizado, o por medio de copias, fotocopias fotostáticas, fotográficas de los documentos públicos, casos en los cuales los testimonios se completarán en una hoja de papel bond en donde se va a sentar la razón final. Entonces, en la práctica lo que más se utiliza es por el sistema de transcripción en papel bond y el sistema de fotocopias. Entonces, lo que les dije es lo legal. Las hojas de testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Y al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quien se les extiende, por eso les decía yo, normalmente una compraventa va a ser al vendedor. Un testimonio especial únicamente al director del Archivo General de Protocolos y el lugar y la fecha en que el notario extiende sus testimonios o comienza su testimonio de conformidad lo que corresponda. Por favor, anoten artículo 70 del Código de Notariado. Y de conformidad con el artículo 73, jóvenes, ya para terminar, el notario está obligado a extender los testimonios que le requieran, salvo casos de excepción y, por ejemplo, cuando un otorgante ha otorgado un testamento o una donación por causa de muerte, únicamente al otorgante se le puede dar un testimonio mientras él esté vivo, solo a él se le puede dar. Entonces, este es un caso de excepción. Entonces, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Esto, apunten artículo 75, esto que les dije que mientras esté vivo
el otorgante de un testamento solo a él se le puede extender un testamento. ¿Por qué? Porque es un acto de última voluntad y por el secreto profesional solo a él se le puede dar. Así que jóvenes, ¿alguna duda?